Seguimos con las entrevistas. En esta ocasión tenemos una invitada, Geraldine Penadillo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Geraldine? ¿Cómo te trae esta pandemia? Cuéntanos. ¿Qué tal, amigo Genaro? Muchísimas gracias por esta oportunidad que me dan, ¿no? Nuevamente de poder realizar esta entrevista ahora de manera presencial, ya que nos podemos conocer ahora sí, y pues venimos con más novedades. Mira tú, cuéntanos, Geraldine, ¿dónde estuviste? ¿Estabas en Lima, en provincia, o dónde estuviste en esta pandemia? En esta pandemia normal, este año recién estuve en provincia por el hecho que no pude realizar proyectos artísticos, pero ahora ya estamos regresando acá nuevamente para poder volver con más fuerza. Geraldine, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales obviamente me encuentran como Geraldine Penadillo, la voz sentimental, en mi página oficial, y también pues en el Instagram Geraldine Penadillo 15, en el TikTok también ahora estamos con esta nueva aplicación, ¿no? Estamos como Geraldine Penadillo. Mira tú, dime, Geraldine, ¿tenemos alguna producción de por medio? Claro que sí, ahora estamos trabajando con más fuerza con Master Oxo Perú de Johnson Yactahuamán, también con Montalvo Jeans de César Montalvo, estamos con Zapatillas.b y con muchas más producciones, claro. Mira tú, Geraldine. A ver, Geraldine, queremos escucharte pues un temita tuyo a capela. ¿Qué tema podría ser? El tema que le puedo dedicar ahorita es Dime la verdad, que ha sonado muchísimo por toda Bolivia, por toda Juliaca y por todo el Perú. Quisiera que tú sepas la verdad, que estoy enamorada de tu amor. Tan solo que me digas de una vez si es que tengo esperanzas contigo. Mira tú, qué lindo tema, Geraldine. ¿De quién es la composición? Esa es la composición de La Pluma Dorada de Zafiro Sensual. Geraldine, un mensaje para todos tus seguidores, pues. Un mensaje para todos mis seguidores sería que no olviden seguir mis redes sociales. Estamos como Geraldine Penadillo, la voz sentimental, en nuestra página oficial. Se vienen novedades, se vienen sorteos, nuevas primicias y el videoclip oficial 2022. Qué bueno. ¿Algún número especial que nos puedas dar? Claro que sí, pueden encontrarme con el número de 902-190-515. Ahí estarán hablando con mi manager oficial para que puedan realizarse todos los contratos y saludos personalizados. Qué bueno. Dime, Geraldine, ¿a qué artistas miras? Por el momento estoy admirando a la artista Yarita Lisset, Muñequita Mili, Gladys Vila, y entre artistas diferentes. No son muchas las artistas que yo admiro bastante. ¿Y por qué Yarita Lisset? Por ese sentimiento que lleva en la música, por ese amor que le brinda a todas sus canciones. Cuando es una canción sufrida, hasta lo quiere llorar y todo eso, ¿no? Y ese sentimiento se transmite en las canciones, pues. Y más por todo eso, por las primicias, buenas primicias que lanza también. Qué bueno. Geraldine, ¿con esto de la música piensas hacer carrera? Claro que sí, pienso seguir con la música, ¿no? Para mí la carrera que hoy en día tengo es esto que es el canto, la música, el arte, pero también pues voy a estar con mi carrera profesional también. Voy a continuar. Bueno, Geraldine. Bueno, Geraldine, pues un gusto de entrevistarte, pues ya espero hacer toda esta entrevista ya pues un escenario, un punto de despedida para que la gente Claro que sí, nuevamente cuando estemos haciendo nuestro 6º aniversario ya, estaremos pues invitándote a usted también para que puedas realizarnos la entrevista en el concierto presencial. Qué bueno, gracias pues, Geraldine, hasta otra ocasión, ¿ok? Cuídate. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted también y a todo el público maravilloso por ver esta maravillosa entrevista.